Hospital San Vicente Fundación de Medellín con la charla This Medicina meeting is Táctica para being la atención de recorded. heridos en combate urbano. Doctor Omar, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Espero estén disfrutando de esta actividad que nos convoca el día de hoy. Les hablaré acerca de medicina táctica para la atención de heridos en combate urbano y esto pues amerita que iniciemos descifrando un poquito qué quiere decir cada una de estas palabras claves. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un entorno que si bien es caótico, para nosotros es muy cómodo. Es muy fácil ser valiente cuando en el servicio de urgencias tengo un vigilante, un policía, todo un grupo detrás de nosotros que probablemente vamos a hacer más que las personas que en ese momento están generando un alboroto. Pero cuando las cosas salen de control, cuando estamos en un escenario austero, cuando no podemos tener control de muchos de estos factores, pues entonces empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Estoy preparado para realizar la atención bajo uno de estos escenarios? ¿Qué condiciones debo tener en cuenta? ¿O cómo cambia esta situación mi práctica clínica? ¿Y por qué no, si debería ser yo el que está realizando la atención o tal vez un equipo más preparado? Digamos que los escenarios austeros urbanos, el conflicto, regular o irregular, puede estar en cualquier lado. En Colombia, pues si bien ya no es tan frecuente, vemos escenarios como este que fue en Cali, donde colocaron artefacto explosivo y hubo múltiples lesionados. Pero si vemos, por ejemplo, la historia de nuestra ciudad, cuando hubo el tema de las marchas y las protestas, pues también hubo explosiones, lesionados, caos, riesgo. La medicina táctica tiene una definición muy extensa, pero en pocas palabras es esta gestión del trauma cuando esa seguridad de la escena es volátil y los recursos son limitados. Para esto se han generado diferentes estrategias que arrancan desde el escenario militar y que se han ido exportando al escenario civil, porque pues ya no se trata solo de atender al paciente, sino de tratar de hacer un aseguramiento de la escena, una extracción, una atención y finalmente complementar esa evaluación y estabilización. Y para eso, pues hay dos, digamos que cursos grandes que se citan en la literatura. El TCC en el escenario militar, que se forma para militares, y el TEC, que es entonces esa adaptación para el entorno civil, para paramédicos, bomberos y todo este personal hospitalario, policías, etcétera. Ese combate urbano versus el convencional tiene algunas diferencias. En el escenario convencional, tenemos un campo abierto, probablemente utilización de armas de largo alcance. eh, la evacuación fácilmente va a ser a través de vehículos o helicópteros. Y finalmente, la visibilidad puede ser buena, pero en el escenario urbano, digamos que la amenaza está en cualquier lugar, en una ventana, en una puerta, detrás de un muro. Probablemente las armas que se utilicen son de corto alcance y tal vez lo que predomine son más explosiones. Y detrás de una explosión fácilmente puede haber una segunda explosión que usualmente es la que termina afectando a las personas que acuden en su ayuda. Entonces, resulta que esta medicina táctica no es para todo el mundo porque requiere, digamos que, un conocimiento y una preparación más allá solo de lo que hay que hacer con el paciente. Frecuentemente estos cursos incluyen, pues además de, digamos que la atención del paciente, cómo se asegura la escena desde el uso, por ejemplo, de armas de fuego, cómo es esa organización militar, esa distribución y ese aseguramiento de la escena que va más allá de lo que nosotros como civiles tenemos a nuestro alcance. Entonces, tal vez esa atención de heridos en combate urbano, pues una de las preguntas es, ¿debería ser yo el que está realizando esa atención? Porque esto compete usualmente a equipos bien preparados que complementan al grupo de la acción militar. Es más, algunos de los militares tienen el entrenamiento, digamos que adicional en la atención de estos pacientes y lo que buscan es que mientras los compañeros aseguran la cena y planean la evacuación, ellos van realizando algunas intervenciones que vamos a ver más adelante. Pero
no siempre vamos a poder tener esa preparación. Y es por eso en el mundo que se han diseñado, digamos que adaptaciones del escenario militar al civil. Y vemos imágenes como estas, donde uno dice, ¿por qué alguien del servicio prehospitalario pues tiene que estar portando un chaleco? Esas situaciones, digamos que son más frecuentes en otras partes del mundo, pero, insisto, amerita una preparación adicional. Y de forma similar a como nos han enseñado en otros escenarios, pues digamos que hay varias áreas de intervención. Unas intervenciones que están como en la zona caliente, inmediata, donde está sucediendo todo. Un área un poco menos intensa, tibia, donde tal vez es un poco más seguro y podemos hacer otras intervenciones. Y finalmente un área fría que está destinada para esas intervenciones adicionales que no se realizaron en ese momento y sobre todo donde se va a planear la evacuación. Entonces, esos momentos de zona caliente, tibia y fría, o esa tensión escalonada, como también se conoce, va a tener unas prioridades desde la atención y es lo que les quiero traer hoy para el aprendizaje. En esa primera zona caliente, donde hay un mayor riesgo, probablemente realizar toda la atención pueda ser bueno para el paciente, pero no para el equipo, porque nos expone. Y en esa medida, las únicas intervenciones que están recomendadas ahí realizar de forma inmediata es un torniquete en la extremidad, ojalá alto, mientras de una forma lo más segura posible se puede ir saliendo de esa área inicial. Lo que mata a las personas y es prevenible en más del 90% de los casos va a ser la hemorragia. Y es por eso que el torniquete y tal vez algunos agentes hemostásicos que utilizan ahí en el campo, pues puede hacer la intervención más racional y más efectiva. Y aquí menos es más. Entonces, lo que buscamos es un par de intervenciones puntuales y priorizar la evacuación de esa área. Ya en esa zona tibia, vamos a realizar los cuidados tácticos en el terreno. Y los cuidados tácticos son muy similares a lo que estamos acostumbrados, a esa secuencia de evaluación primaria que nos enseñan de ABCD, pero con algunas modificaciones entendiendo la frecuencia y la gravedad y la reversibilidad que tiene el sangrado y el choque exsanguinante. Entonces, pues acá aplica lo mismo de toda la vida. Recordarles que, digamos que esa triada mortal ha venido evolucionando y además de la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia, pues recordar el rol que tiene el calcio dentro de todo esto. Ustedes saben que a los gringos les gustan mucho las siglas y meten siglas en todos lados, pero pues acá podríamos utilizar cualquiera. El MARCH o el XABCD que aparece por allá en el PHTLS, donde lo que busca es realizar una intervención. Esto tiene señalador, sí. Acá inicialmente con lo que es el control de la hemorragia masiva y posteriormente alrededor del 10% de las causas reversibles de muerte, el manejo de la vía aérea, que va desde una adecuada un posicionamiento tratando de permeabilizar esa vía aérea o incluso una cricotiroidectomía que hacen ellos con kits que vienen preestablecidos o incluso pues como lo hacemos nosotros usualmente con un buggy y un tubo 6. Hay otras intervenciones, sobre todo acá, por ejemplo, con la parte de la respiración, cuando hay neumotoras abiertos, colocar el parche, o cuando hay cerrados, hacer la descompresión. Y finalmente acá en la circulación, pues el rol que tiene la cincha pélvica, el ácido tranexámico y la reanimación, ojalá hemostásica. Y finalmente acá, pues tener cuidado no solo con la exposición, sino también con el control de la temperatura. Una vez se soluciona, digamos que esa secuencia de evaluación inicial, hay otra sigla que utilizan, digamos que ya para esa estabilización, que tiene que ver con el manejo del dolor, los antibióticos, cuidado de la herida y la inmovilización si hay lugar. Digamos que estas son las intervenciones prioritarias que se deben hacer ahí y posteriormente ya mirar cómo va a ser la evacuación. En relación a la evacuación, ellos proponen una sigla que es el MIS, que tiene que ver como explicar cuál fue el mecanismo, cuáles fueron las lesiones, cuáles fueron los signos y síntomas que encontramos principalmente y qué fue lo que le realizamos a los pacientes. Cuando uno lee este tema, uno queda con la sensación de que le gustaría hacer más. Pero para hacer más en situaciones específicas como estas se necesita una formación adicional. Esa formación adicional la podemos encontrar, como les digo, con los cursos de TCC
Y hay sociedades, en este caso esto es de la página del gobierno de los Estados Unidos, donde pueden encontrar las diferentes guías en relación a esto. Cada uno de los cursos tiene diferentes niveles de formación, desde el más básico hasta el más avanzado. Y esto incluye, por ejemplo, incluso la intervención con caninos bajo esas condiciones. También hay otras formaciones a través, por ejemplo, del PHTLS, propias del entorno militar o del TEC, que como les dije, es la adaptación para los servicios de emergencias médicas. Finalmente, cuando la atención de los pacientes se realiza bajo un contexto de combate, las prioridades se deben ajustar. Ya no es solo seguir la secuencia con la que estamos familiarizados, sino tener en cuenta la seguridad de la escena. Pero la seguridad de la escena no siempre va a poder ser del 100% y a veces va a tocar para los equipos entrenados sacrificar un poquito esa escena y digamos que asegurarla lo máximo posible y con base a eso trabajar. El proceso de atención es similar, pero las intervenciones van a tener un momento. Inicialmente el control del sangrado, después la estabilización y finalmente la extracción. Y situaciones especiales requieren un entrenamiento especial. No cualquiera debería estar participando de la atención en salud de un escenario en el que hay un combate urbano con diferentes lesionados. Muchas gracias. The recording has stopped. Agradecemos al doctor This Omar por meeting su is being acompañamiento con recorded. esta charla y le damos la bienvenida al doctor Jason Espinal, urgentólogo del Hospital San Vicente Fundación, con la charla Medicina Rural Austera, ¿qué hacer cuando no hay nada? Doctor Jason, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jason, que ya como me presentaron, soy urgentólogo de la Universidad de Antioquia. Hoy lo que vamos a hablar es de medicina rural austera. Muchos de nosotros, en mi caso hace 10 años, estuve en mi rural trabajando en un primer nivel de atención, por lo que muchos de ustedes que también posiblemente o trabajaron o trabajan actualmente en un primer nivel de atención, me van a entender de lo que hablamos. Cuando me pusieron este tema, yo dije, bueno, iremos a ver de dónde podemos sacar información. Digamos que fue relativamente fácil porque el año pasado o hace 2 años me publicaron una guía. Entonces, digamos que de ahí voy a sacar gran parte de las recomendaciones y modifiqué en algo el orden en cómo los voy a presentar. Entonces, ¿qué es un ambiente austero? Es un lugar donde hay condiciones extremas, recursos limitados, incluyendo infraestructura, escaso apoyo tecnológico y factores físicos o logísticos desafiantes. Generalmente la atención médica en estos lugares donde hay recursos escasos, evidentemente va a ser diferente a la comodidad de un tercer o cuarto nivel de complejidad aquí en la ciudad. Por ejemplo, este es el hospital donde yo hice mi primer nivel de atención, pues hice mi rural, ¿cierto? Había hemograma de 7 a 5, electrocardiograma, prueba de embarazo y una cintilla de orina para interpretar. De resto, teníamos lo básico para atender al paciente grave, estabilizarlo y luego trasladarlo a un mayor nivel de complejidad. ¿Qué pasa con esto? Resulta de que cuando nos vamos para un primer nivel de atención, generalmente estamos muy nuevos o recién graduados. Es decir, habitualmente, lo digo por experiencia propia, no estamos entrenados para trabajar con poco, ¿sí? Como lo decía ahorita Omar, para este tipo de casos hay que tener un entrenamiento adicional de poder ofrecer la mejor atención con poco, pero que eso poco sea suficiente. ¿A qué nos referimos entonces como entornos remotos? Nuestros primeros niveles de atención, pero también se puede hacer medicina en lugares fuera de los hospitales, ¿cierto? Desiertos, alta montaña, entornos subterráneos, barrancos, mar abiertos, durante operaciones de rescate de desastres naturales o causados por humanos. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos bien las cosas, con poco podemos impactar en morbimortalidad en los pacientes. ¿A qué voy? Con esta diapositiva, el paciente crítico está en la casa, en el hospital, en la calle o en un ambiente rural, etcétera. Puede estar en cualquier lado. Y si se encuentra con un personal adecuadamente entrenado, tiene mayor posibilidad de eventos favorables para él. Entonces, ¿qué dice la guía acerca de cuáles son los objetivos principales de cuidado en ambientes austeros? Primero, controle el sangrado. Luego, estabilice al paciente. Luego,
manejo seguro de la vía aérea y de la oxigenación. Y por último, la analgesia. Muchas de estas intervenciones no las hacemos muchas veces escalonadamente, sino que las vamos haciendo simultáneamente. Entonces, ¿cuál es uno de los principales objetivos entonces de el cuidado del paciente en un ambiente austero? Para el sangrado, usted ve el paciente con un sangrado activo en una extremidad, lo primero que usted tiene que hacer es intervenir eso. Hay dos formas de hacerlo. Uno, con un torniquete, pero ese torniquete tiene que ser un torniquete avalado. No se recomienda el uso de torniquetes artesanales. Si usted no tiene el torniquete, fácil, empaquete la herida. ¿Qué es empaquetar la herida? Usted ve la herida abierta, está brotando sangre de la herida, usted va a hacer con gasas comunes y corrientes, porque muchas veces no vamos a tener las gasas hemostáticas, y va a rellenar la herida, ¿sí? Y luego de eso, cuando ya quede a ras de la piel, va a seguir montando gasa, ¿sí? Hasta que quede un bulto, y ahí usted va a apretar durante aproximadamente 5 a 7 minutos, es que se logra la hemostasia. Lo logró, entonces empiece a hacer un vendaje compresivo hemostático. Si tenemos disponibilidad del torniquete, y usted tiene el entrenamiento para ponerlo, como ya se había mencionado, la idea es que si usted tiene una herida más distal, siempre se ponga proximal a la ingle, proximal a la axila. ¿Cuál es como la medida donde debe estar el torniquete? Cuando los pulsos distales desaparezcan y el sangrado disminuya. Si eso no se logra, usted puede poner un segundo torniquete más distal para lograr la hemostasia. Eso, si usted tiene una herida, por ejemplo, en el antebrazo, puso el torniquete, no quita que usted vaya a poner o a empaquetar la herida que tenga en el antebrazo. Se hacen las dos cosas. Adicionalmente, entonces, siempre hay que manejar el dolor, que lo vamos a abordar un poquito más adelante, evitar la hipotermia. Si no tiene mantas térmicas, póngale cobijas, póngale líquidos calientes. Y por último, póngale ácido tranexámico. La guía menciona colocación de fibrinógeno. Pues ni siquiera yo tengo fibrinógeno en un tercer nivel de complejidad, y el calcio es relativamente escaso en los primeros niveles de complejidad, por eso no lo puse aquí en la diapositiva. Con respecto al acceso vascular, es fundamental para empezar a estabilizar el paciente. Habitualmente usted le dice a la enfermera, canalíceme varios accesos venosos, idealmente de gran calibre, y que se pongan proximales en la extremidad superior. Pero muchas veces eso no es posible. Entonces, digamos que, ¿cuál es nuestra opción? Poner un intraóseo. Pero, por ejemplo, en muchos de nuestros hospitales ni siquiera hay kit de intraóseo. ¿Cuál es la opción? Coja un Yelco 1416 y lo puedes poner a nivel tibial proximal, en el manubrio del esternón o a nivel de la cabeza humeral. ¿Lo he hecho? Sí. Incluso lo he hecho acá en el Hospital San Vicente Fundación, donde si no tenemos, por algún lado no le metemos. Si es difícil, muchos pacientes tienen el hueso más duro, hay que hacerle más duro, y otros sí son fáciles de entrar. Pero quiero que consideren que esto es una muy buena opción para empezar a estabilizar el paciente, tener un acceso venoso. Entonces, estabilice la hemodinámica del paciente. Dependiendo del contexto, usted dice, el choque es traumático, el choque es de origen hemorrágico, séptico, cardiogénico, lo que sea. Pero muchas veces nosotros nos llega un paciente crítico y no sabemos por qué está chocado. Entonces, una cosa fácil es, casi siempre sepsis, entonces póngale antibiótico, ¿sí? Si usted no sabe cuál es el origen del choque, pero si lo sabe, pues bueno, trate de hacer intervenciones encaminadas a ese manejo de choque específico. Habitualmente yo recomendaría entonces que ese paciente que llega, por ejemplo, en estado de choque con hipotensión, póngale de 250 a 500 cc de solución salina o Harman y evalúa la respuesta. Pero ojo, si un paciente llega, por ejemplo, con cifras tensionales demasiado bajitas, por ejemplo, 40-20 de presión, 40-20 de presión es que el paciente en 30 segundos está en paro. O si usted le puso líquidos y pasó de 40-20 de presión a 45-25 de presión, no venga, póngale de una vez adrenalina. Y lo que vamos a ponerle es push dose de adrenalina, mientras la enfermera se encarga de preparar la infusión continua de vasoactivos. ¿Cómo se hace esto? Entonces cogemos una ampolla de adrenalina, eso generalmente viene de 1 miligramo, es un cc, cogemos un cc de la adrenalina y en una jeringa de 10 lo diluimos con solución salina hasta que hayan 10 centímetros. Ahí vamos a tener una concentración de adrenalina de 100 microgramos por cc. Luego vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar un cc de ahí y lo vamos a diluir hasta 10 y ahí va a quedar una dilución de 10 microgramos por cc. ¿Cómo vamos a dar esos push dose? De esa última dilución, que en algunas instituciones les llaman adrenalina suave,
es que le vamos a dar 1 a 2 cc cada 2 o 3 minutos. ¿Qué es lo que va a hacer? El paciente está hipotenso. Usted le da el push dose, eso se eleva momentáneamente la presión, vuelve a caer, entonces usted le vuelve a dar un push dose hasta que cuando les llegue ya la infusión preparada para la infusión continua con vasoactivos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos dando como candelazos y ya cuando llega la infusión ya le ponemos la norepinefrina, la adrenalina o la dopamina. Una cosa que, por ejemplo, yo cuando estaba en el hospital de primer nivel, el único vasoactivo que tenía era dopamina, pero claro, en el carro de paros también hay adrenalina. Idealmente que tengan norepinefrina, pero pueden utilizar cualquiera de los tres. ¿A qué voy con esta diapositiva? Miren muchachos, todas las vasoactivos dilúyenlos en 250 cc de salino o de destroza. Y de esta manera, la noradrenalina, una ampolla en 250, la adrenalina, 4 ampollas en 250 y la dopamina, una ampolla en 250. En una persona de 70 kilogramos como yo, no quiero comentarios, todos les pueden iniciar en promedio a 10 cc hora, ¿sí? Y la enfermera, pero ¿cómo? En esa dilución, a 10 cc hora lo puede iniciar y queda bien y queda como un rey. Pero es que, ¿y gotas por minuto? Bueno, también se lo puede decir así, porque acuérdense que en los primeros niveles de atención no hay bombas de infusión. Listo. Con respecto al manejo de la vía aérea, entonces, ¿qué se recomienda? Uno, que siempre haya medicamentos para una secuencia rápida de intubación. ¿Qué secuencia rápida de intubación? Que haya un inductor y un relajante. Si usted no tiene relajante, no es secuencia rápida de intubación. Es otra cosa, pero no es secuencia rápida de intubación. ¿Qué se recomienda? La ketamina y un relajante que ya sea succinilcolina o rucuronio. Me van a matar mis profesores. Pues es que ese paciente es renal crónico, tiene potasio, pero yo solamente tengo succinilcolina. ¿Qué les recomiendo que le pongan? Succinilcolina, pero manéjele la vía aérea a ese paciente. Adicionalmente, puedes utilizar maniobras laringes externas para lograr mayor exposición de la vía aérea durante la intubación. Dispositivos supraglóticos y cricotiroidotomía. ¿Cuál es el plan, muchachos? Cuando ustedes vayan a manejar una vía aérea en el rural, entonces primero, si tienen, usted lo puede hacer con laringoscopia directa o con videolaringoscopia. Tiene máximo 3 intentos y uno adicional por una persona más experimentada que usted. En el pueblo generalmente es uno, la enfermera y el vigilante. Entonces, digamos que puede hacer pues hace los 4 intentos, pero siempre que usted haga un intento tiene que ser algo diferente. Uno de ellos puede ser colocar el paciente en rampa. 2, cambiar el tamaño de la valva o la forma de la valva. Por ejemplo, pasar de una valva curva a una valva recta, entre otros. Si usted hizo esos 4 intentos y no fue capaz de intubarlo, porque todos no hemos sido capaces de intubar en algún momento, entonces lo que se recomienda es que utilicemos una máscara laringea de segunda generación. ¿Qué es segunda generación? Que tenga este tubo gástrico de drenaje. En los primeros niveles están sin el tubo, pero bueno, pueden servir. Esos son los de primera generación. Tiene 3 intentos y no lo logra, entonces devuélvase a una ventilación con mascarilla, que puede ser pegado a un ambú o a un aire RIS. Y eso le va a dar tiempo, ¿para qué? Para hacer una cricotiroidotomía. En nuestro medio, la cricotiroidotomía se hace con una hoja de bisturí, un mango de bisturí, un buggy y un tubo 6, 5,5, 5, lo que usted necesite. ¿Y cómo se hace? Esta imagen me la hizo un primo. Y lo que se hace es que se hace una abertura a nivel de la membrana cricotiroidea, pasamos el buggy a través de ahí y luego del buggy pasamos el tubo sobre el buggy y dejamos el tubo ahí. Se ve fácil, pero cuando yo lo he hecho me ha dejado drenado de catecolaminas, supremamente asustado y quedo pero supremamente cansado. Es una maniobra muy asustadora. Este es el resumen básicamente de lo que hay que hacer. Siempre recuerden, 4 intentos de intubación, 3 de supraglótico, si no, pase a una cricotiroidotomía. Porque generalmente ustedes están lejos, entonces tal vez venirse ventilando un paciente con una mascarilla facial en una ambulancia, si vienen desde Amalfi, Yarumal o lo que sea, puede ser no ser correcto, entonces es mejor tener una vía aérea asegurada. Con respecto a la analgesia, entonces, ojo, el dolor es un signo vital crítico, es preferible un enfoque multimodal, no solamente utilizar un analgésico, sino utilizar varios, acetaminofén, dipirona, diclofenaco, ketorolaco, tramadol, opioides fuertes. En estos ambientes austeros,
el dolor puede venir de muchas partes, desde la misma lesión en sí, como por ejemplo pacientes politraumatizados, heridos por arma de fuego, heridos por arma blanca, pacientes a los que vamos a someter a procedimientos dolorosos como inmovilización, reducción de fracturas, compresión de heridas, aplicación de torniquetes o colocación de tubos para drenaje de neumotoras. Y recuerde que esos pacientes también muy posiblemente van a estar sometidos a un traslado prolongado. ¿Qué me llamó la atención de esta guía? Que recomiendan el fentanilo nasal, ¿sí? A esta dosis de 1 a 2 microgramos por kilo dosis, en una dosis única, y usted, por ejemplo, me calculó para mí 100 microgramos, me pasa 50 microgramos por una fosa nasal, 50 microgramos por la otra. La ketamina también se puede utilizar de manera nasal, a esta dosis de 0.2 a 1 miligramo por kilo, y se puede repetir cada 15 minutos en esta dosis y usted va valorando la tolerabilidad del medicamento. ¿Qué me gustó? Venga, no tengo un acceso venoso. Todos los opioides en nuestro medio se pueden utilizar intramusculares o subcutáneos. Obviamente la absorción va a ser errática, pero es mejor algo que nada. Pero lo que más me sorprendió es que todos los opioides se pueden poner intrarrectales y son equivalentes a poner los medicamentos intravenosos. ¿Listo? Entonces, ya saben que tienen una opción poco práctica, muy práctica, ya ustedes lo mirarán, pero no necesitan tener un acceso venoso para el manejo del dolor. Intrarrectal igual que intravenoso. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, para el sangrado, estabilice el paciente con lo que tenga. No me intube pacientes en choque, a menos de que sea estrictamente necesario. Haga lo posible por sacarlo del choque y luego lo intuba. Maneje la vía aérea como lo mencionamos, maneje el dolor incluso por rutas alternativas o poco comunes, y si la condición del paciente es crítica, siempre estabilice el paciente, realice el traslado a una institución más cercana que cuente con las herramientas para un cuidado definitivo. Muchísimas gracias. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Agradecemos al doctor Jason por su presentación y le damos la bienvenida a la doctora Laura Arango. La doctora Laura es urgentóloga del Hospital San Vicente Fundación de Medellín y nos acompaña con la charla Código de Trauma, Experiencia en Medellín. Doctora Laura, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces quiero que nos pongamos en contexto, teniendo en cuenta que estamos en un hospital de mediana complejidad y tenemos un paciente con un trauma de alta cinemática que está chocado, con un trauma cerrado de tórax y con una pelvis inestable. Usted como médico empieza a dar órdenes y afortunadamente pues llegaron los otros especialistas, pero entonces empiezan a dar órdenes dispares para saber qué hacer con ese paciente, confundiendo al enfermero claramente y teniendo en cuenta que no es algo que usualmente vean en estos niveles de atención. Entonces nadie sabe cómo actuar y empiezan a poner peros para enviar la sangre o para pasar al paciente al quirófano. Por eso hoy nos convoca este tema, porque en estos casos estamos creando el escenario perfecto para crear una tormenta de errores que van a terminar en un desenlace inadecuado para el paciente. Es por esto que hoy vamos a hablar de ese modelo de atención basado en equipos de trauma, principalmente como la experiencia desde nuestro hospital. Y como todo en medicina de urgencias, a nosotros nos gusta hacer las cosas fáciles y el mensaje que yo quiero que se lleven es un ABC para crear un equipo de trauma. Entonces, lo primero es analice cuál es la situación de la institución en la que usted está, cuál es su epidemiología, sus estadísticas, cuál es el tipo de trauma que más atienden, cuál es su capacidad instalada y sus recursos humanos y tecnológicos para poder saber a quiénes tienen que capacitar, para poder trazar una ruta de atención adecuada y mirar cómo pueden mejorar el flujo de atención de estos pacientes. Y lo mismo, ahí nos podemos dar cuenta cuáles son las falencias que tenemos en caso de que no tengamos los recursos necesarios, comenzar a utilizar estrategias interinstitucionales como la plataforma SEM para poder pasar a otras instituciones a estos pacientes con trauma grave.
El segundo punto es, sea claro y establezca unos criterios de activación del equipo de trauma, que definitivamente en general lo que está descrito es que debe basarse en criterios anatómicos, fisiológicos y según el mecanismo del trauma para identificar tempranamente al paciente con trauma grave. Pero estos criterios no son universalmente aceptados y van a depender de cada institución en la que estemos y del recurso con el que contemos. En específico, en nuestra institución utilizamos un sistema de alerta de 2 niveles de acuerdo a la materialización del riesgo de que tengamos lesiones que amenacen la vida o lesiones que pongan en riesgo la viabilidad de una extremidad. En caso de que ese riesgo sea una amenaza potencial, se activa la alerta de trauma y en caso de que ya realmente sea una amenaza real, activamos el código de trauma y ese es el punto de partida para poder hacer el despliegue de todo el recurso necesario para la atención de esos pacientes. En específico, entonces, estos son los criterios que utilizamos en el hospital. Como vemos, se activa alerta de trauma en caso de que el paciente tenga baja reserva fisiológica por su edad o por sus comorbilidades o que de entrada tenga un trauma de alta cinemática si yo no esté viendo mayor cosa al examen físico, pero que sus vitales fisiológicas están completamente normales. Diferente al código de trauma, que es cuando ya está materializado ese riesgo y el paciente está con alteración de sus signos vitales, está en choque o tiene un trauma penetrante, bien sea en cuello, tórax, abdomen y está inestable, o en caso de nosotros que tenemos pacientes quemados, que sean quemados de alto voltaje o quemaduras mayores del 25% de la superficie corporal total. Y en tercer lugar, pues tenemos que crear el equipo, que sería lo más importante. Pues lo que está descrito en el primer mundo y en todos estos centros de primer nivel de trauma es que el cirujano es el que se encarga de coordinar el equipo, el anestesiólogo llega a manejar la vía aérea, el neurólogo viene solamente a hacerle el Glasgow al paciente y un montón de gente llega para revisarlo, pero realmente nuestra realidad es completamente diferente y con esto a lo que quiero llegar es que el equipo va a depender de acuerdo a los recursos humanos y institucionales que se cuente en cada hospital. Lo que sí usamos y es común es que siempre debe haber un líder, que en nuestro caso somos los urgentólogos. Nosotros nos encargamos de coordinar, de integrar, de comunicar y de tomar decisiones, de asignar claramente los roles. Adicionalmente, contamos con un médico general que se encarga de hacer la evaluación simultánea en conjunto con el líder, también 2 auxiliares de enfermerías, bien sea para monitorización, aplicación de medicamentos, toma de muestras, jefe de enfermería que nos va a ayudar a asegurar la vía aérea en caso de que se requiera o la realización de procedimientos, y hay otros que minimizamos entre comillas, pero que son fundamentales para que estos equipos de trauma funcionen adecuadamente, y es que los camilleros nos ayuden a circular, el equipo con los técnicos radiólogos nos ayuden con las imágenes que necesitamos, las secretarias puedan activar a los demás especialistas y avisar a los demás servicios para que el flujo de estos pacientes sean mucho más rápido y así pues avisar al banco de sangre que necesitamos sangre, al quirófano que posiblemente vamos a pasar ese paciente, que necesitamos que el tomógrafo esté desocupado para pasarlo rápidamente o intervencionismo en caso de que lo requiera. Entonces, como pueden notar, estos roles están claramente definidos y eso lo hace el líder y estos roles van a ser flexibles, pero son dinámicos de acuerdo a las necesidades que se esté presentando en la atención del paciente. Entonces, ¿cómo funcionaría adecuadamente y qué es lo que deberíamos lograr? Que en estos equipos de trauma se haga una evaluación con un enfoque horizontal, donde se evalúe de forma simultánea al paciente, un líder que es la cabeza, distribuya adecuadamente los roles para que cada uno sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Y después cada uno de los integrantes de este equipo nos esté contando al líder todo lo que están encontrando en la evaluación, de modo que se mantenga una comunicación efectiva y en asa cerrada y este líder pueda tomar decisiones para pasar de esa primera fase de la atención del paciente con trauma grave, que es en urgencias, a las otras fases, que sería bien sea o que necesite una imagen o que necesite quirófano o intervencionismo o traslado a una unidad de alta dependencia. Pero para que todo esto funcione, definitivamente necesitamos hacer énfasis en algunas cosas como son las habilidades no técnicas.
para que un equipo de trauma funcione adecuadamente necesitamos que haya un liderazgo adecuado, que éste sea capaz de tomar decisiones, distribuir roles, de que tenga conciencia situacional. Debemos utilizar la comunicación como un medicamento de alto riesgo, como en cualquier escenario de crisis, porque esto es lo que nos lleva a cometer más errores. Entonces debe ser a la persona correcta, en el momento correcto, mirando a los ojos y utilizando la técnica de asa cerrada. Lo que va a suceder es que definitivamente uno cree que porque tiene muchos especialistas y tiene un equipo de expertos va a hacer que todo funcione. Definitivamente no, esto no hace experto a un equipo, y en cambio si no hay un liderazgo adecuado puede llegar a enlentecer la transición entre las fases de atención del paciente, porque no se conocen, porque no se ponen de acuerdo en cuanto a las decisiones que se van a tomar con el paciente. Y siempre buscar la manera de hacer una retroalimentación después de cada atención del paciente con trauma grave. Y esto es importante hablarlo porque definitivamente se ha demostrado que mejora la mortalidad, la disminuye, al menos en nuestro medio, en estudios observacionales, como uno que se publicó en Cali, hubo una reducción de la mortalidad del 5%, y otro que estamos adelantando nosotros en otros hospitales de alta complejidad acá, pero principalmente en trauma cerrado grave, también en una serie de tiempos interrumpidas desde el 2016 que se empezó a implementar el código de trauma, se demostró también una reducción en la mortalidad. Entonces, como conclusión, quiero que se lleven que el código de trauma es una estrategia organizacional y clínica que está destinada a mejorar los desenlaces del paciente mediante la activación temprana del equipo basado en esos criterios que están preestablecidos según la epidemiología de su institución. Debe tener un equipo de trauma que ya esté previamente conformado y que tenga unos roles claros. Se debe hacer un abordaje sistemático y simultáneo de las lesiones potencialmente letales, de forma que podamos priorizar esas lesiones que ponen en riesgo la vida, haciendo una evaluación horizontal y favoreciendo la transición entre las fases. Y no menos importante, hacer énfasis en que debemos favorecer las habilidades no técnicas para mejorar los desenlaces de los pacientes con código de trauma. Muchas gracias. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Le agradecemos a la doctora Laura por su presentación y le damos la bienvenida al doctor Daniel Gómez, urgentólogo del Hospital San Vicente Fundación de Río Negro, que nos acompaña con la charla Reanimación del paciente en paro cardíaco de origen traumático. Doctor Daniel, bienvenido. Desde acá. Listo, muy buenos días, tardes para todos, y muchas gracias por la invitación. Nuevamente ya es la quinta vez que estoy con ustedes en este simposio. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy retador y digamos que es una de esas condiciones finales que siempre nos pone a todos con una situación muy crítica. ¿Por qué es importante hablar de eso? Entonces es una entidad que no es tan frecuente. Solamente más o menos de un 5 a 10% de los paros cardíacos que se presentan, pero con una mortalidad muy alta, mayor al 90%. Es una de las situaciones más graves o más frustrantes que podemos enfrentar en un servicio de urgencias y tiene una ventana terapéutica muy limitada. Miren, por ejemplo, este es el esquema usual de la hora de oro en el trauma, y ¿qué vemos acá? Que en los primeros 5 minutos ya puede haber una parada del corazón que... Miren que la mortalidad asciende casi un 100% si no se toman intervenciones muy rápidas. Y a pesar de eso, muchos de los estudios muestran que muchos de estos paros que se ocasionan pueden ser potencialmente prevenibles si se priorizan unas intervenciones sobre otras. Lo primero acá es mencionar que esto es una entidad completamente diferente al paro cardíaco médico. ¿Listo? ¿Por qué? Sabemos que por lo menos en las fases iniciales del paro cardíaco médico lo que vamos a tener son ritmos desfibrilables, mientras que ese corazón esté euvolémico. En el paro cardíaco de origen traumático la fisiología es muy diferente. Normalmente esto va a estar asociado a otras condiciones como la hemorragia, la hipoxia o el colapso del retorno venoso, y esto hace que la frecuencia de ritmos desfibrilables sea muy poca. Por ende, van a predominar ritmos como la asistolia, la actividad eléctrica sin pulso, y el uso del desfibrilador y las compresiones cardíacas, me voy adelantando, va a ser muy limitado en este rol.
Entonces, ¿qué más cambia? El enfoque normal que siempre utilizamos en paro cardíaco médico va a ser entonces compresiones, el uso del DEA, el uso de los vasoactivos, los vasopresores, pero las guías, digamos, más recientes, muchas de estas publicadas el año pasado, recomiendan que tratemos las causas reversibles antes incluso de iniciar las compresiones. Y por eso hay intervenciones críticas de las cuales vamos a hablar un poco, solo después de que estas intervenciones se realicen, si aún tiene algún rol el RCP habitual o usual, deberíamos utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál es la fisiología de esto? El paro cardíaco traumático no es un evento súbito, es la continuación o es la progresión de la etapa final de un shock. ¿Qué pasa? Generalmente hay hemorragia o obstrucción. Cualquiera de estas dos situaciones lleva a una disminución de la precarga, una disminución del volumen sistólico, y esto sabemos que son determinantes del gasto cardíaco, lo que finalmente se va a representar en una disminución de la presión arterial. Y acá podemos tener inicialmente una actividad eléctrica mantenida con un pulso no palpable y a veces con ritmos que no se pueden identificar en el cardioscopio. Y tenemos una progresión de condiciones, una pseudoactividad eléctrica sin pulso, una actividad eléctrica sin pulso verdadera y una sistolia. ¿Cuál es la línea de tiempo entonces que vamos a utilizar para esta condición? Lo primero es el reconocimiento de la escena. Mirar el tipo de trauma, el mecanismo, si es un trauma penetrante, de entrada a sus pacientes les va mejor, y evaluar rápidamente los signos de vida, la respuesta pupilar, el esfuerzo ventilatorio del gasping y la actividad cardíaca eléctrica, ojalá si tenemos disponibilidad de utilizar el POCUS en este escenario. ¿Qué debemos hacer entonces si estamos en un hospital? Como mencionaba la doctora Laura, activar el código de trauma o intentar dirigirnos hacia un hospital que sea un centro de trauma, hacer un control de la hemorragia como el doctor Jason explicó con los torniquetes, establecer rápido una vía aérea con un flujo de oxígeno adecuado o con un manejo avanzado de vía aérea y hacer otras intervenciones que ya les voy a mencionar. Cuando el paciente llega a urgencias, lo primero es preguntarnos si efectivamente es un paro de origen traumático, porque este paciente no tiene circulación efectiva. Acá nos tenemos que organizar, confirmar el paro, asignar los roles, como ya se definió previamente, un acceso vascular inmediato y activar los protocolos de hemorragia masiva. El POCUS temprano sí tiene cabida y se ha visto que con estos enfoques se disminuye la pérdida de tiempo y mejoran los resultados. De los 2 a los 5 minutos desde que el paciente llega al servicio de urgencias, tenemos que identificar 4 condiciones o empezar a tratarlas. Puede que no tengamos la certeza, pero hay que empezar a tratarlas, que se conocen con la pneumotermia OCT. Entonces, aquí tenemos las 4 condiciones en orden de frecuencia que van a matar a este paciente. La hemorragia, para eso iniciamos rápidamente los líquidos y la terapia transfusional si está disponible. La oxigenación deficiente, para eso aseguramos la vía aérea. El neumotórax a tensión. Y aquí lo que se busca entonces es que a ciegas hagamos toracostomías bilaterales aún sin la confirmación de esta condición. Y finalmente, si tenemos el POCUS y si el mecanismo del trauma sugiere más que es penetrante, tratar el taponamiento cardíaco. Aquí tenemos las causas de choque hemorrágico y obstructivo que más nos van a llevar a este paciente a la muerte. Este simplemente es un algoritmo que es como una línea del tiempo que nos sugieren algunos de las guías. Aquí particularmente utilicé los que hicieron del consenso europeo del año pasado y ellos lo que mencionan aquí básicamente es que miren que solamente las compresiones van a estar utilizadas en la parte final del escenario. Hasta aquí llevamos 5 minutos del paciente en paro y no hemos hablado de compresiones cardíacas. ¿Qué pasa y qué entidad es muy importante descartar o diferenciar en estos paros? La actividad eléctrica sin pulso verdadera versus la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Son entidades que son consecuentes una de la otra, pero son muy diferentes y con un pronóstico diferente. Entonces, la verdadera, ¿qué pasa? Hay una ausencia de la contractilidad cardíaca, hay un flujo nulo, ese paciente efectivamente está muerto, un pronóstico extremadamente pobre, y aquí la cosa es que el monitor no nos distingue estas dos entidades, pero el POCUS, la ecografía, sí lo puede hacer. Mientras que la pseudo es un paciente que posiblemente aún tiene un flujo muy poco, pero todavía es existente y es una condición potencialmente reversible con las entidades con las maniobras que ya mencionamos. El ARCP, entonces aquí, algunos incluso mencionan las malditas compresiones. ¿Por qué?
porque tendremos las manos ocupadas para hacer esas intervenciones que sí van a ser definitorias. No deben retrasar las toracostomías, el control de la hemorragia, ni la toracotomía de resucitación cuando tenga cabida. ¿Qué pasa? Incluso las compresiones, además de que puede que no sirvan, pueden empeorar la condición del paciente. ¿Por qué? Porque el masaje cardíaco disminuye el retorno venoso, aumenta el sangrado no controlado y aumenta la presión intratorácica. Entonces, en la mayoría de paros cardíacos de origen traumático no tendrían un rol. ¿Dónde sí tendría un poco de sentido hacerlo? Si el mecanismo del trauma es, por ejemplo, una conducción miocárdica o una descarga eléctrica, o en escenarios donde el trauma fue posterior a un deterioro clínico del paciente, por ejemplo, por un infarto. Aquí sí tendría, digamos, alguna cabida hacer compresiones cardíacas y la terapia de fibrilación seguramente va a ser más efectiva. Se acaban las pilas. ¿A dónde? Mario, ¿qué estás haciendo? Así pasaron manual entonces. Listo. De los 5 a los 10 minutos ya se va a ir pensando en hacer intervenciones definitivas. Por horas del tiempo no vamos a entrar en cuestiones técnicas de cada uno de los procedimientos, pero acá es donde tendría sentido pensar en toracotomías de resucitación, REOA o laparotomías de control daño, según el mecanismo y obviamente los recursos que tengamos disponibles. ¿Qué sí podemos hacer? Muy posiblemente, si lo tenemos, haciendo reevaluación con el POCUS para mirar cómo va haciendo el cambio, cómo está haciendo estas cavidades, si con la terapia que estamos dando hídrica o los líquidos ya los ventrículos se ven un poco más no tan colapsados, si estamos evidenciando signos de taponamiento cardíaco que inicialmente no veíamos. Todo eso lo podríamos hacer en esta ventana de tiempo. Ya hablando, digamos, de las intervenciones, con la que tiene más evidencia y recomiendan las guías, está la toracotomía de resucitación y control de daños. Entonces, tiene indicaciones típicas que generalmente es el paro traumático o la inminencia de paro de origen traumático en paciente con trauma penetrante que tenga signos de vida a llegada a la escena. Recuerden entonces, actividad cardíaca por POCUS, pupilas que tenga reactividad pupilar y que el paciente llegue en GASPI. Y también el paro por taponamiento cardíaco traumático. ¿Cuáles son los objetivos entonces de esto? Aliviar el taponamiento, clampear la aorta para redirigir el flujo de sangre hacia los órganos vitales, corazón y cerebro, y también tiene contraindicaciones relativas. Generalmente una ventana de tiempo mayor de 10 a 15 minutos si el paciente no tiene signos de vida y tiene una asistolia permanente, y lesiones incompatibles con la vida de las que ya vamos a hablar. Todos los artículos donde uno lee y todas las guías mencionan esto, las 4E que se deben considerar para hacer una toracotomía de resucitación. Lo primero que es experiencia. Los equipos deben realizar esto, deben estar dirigidos por un profesional que tenga experiencia o conozca la técnica. Obviamente nadie va a tener una curva muy grande porque no es una condición que sea de manera frecuente, pero sí, digamos que se deben buscar otros espacios de simulación o entre otros para poder ganar un poco de curva en este escenario. Lo segundo, equipamiento. No es solamente abrir el tórax, es si yo tengo los recursos, los equipos y la experticia para corregir lo que me voy a encontrar adentro, porque si no, no tiene ningún sentido realizar el procedimiento. El entorno, idealmente debería ser en un cubículo, pues en un quirófano, pero sabemos que hay cubículos de reanimación en muchos hospitales que están adecuados para realizar procedimientos de esta magnitud. Y finalmente el tiempo transcurrido, que ya mencionábamos que ojalá no sea más de 15 minutos. ¿Qué menciona? Si alguna de estas no está disponible, es casi fútil realizar el procedimiento, entonces lo debemos tener en cuenta. El POCUS como decisor, vamos a tener una charla enfocada hacia esto, pero solamente muy grande. ¿Para qué nos sirve el FAS extendido en esta condición? Lo primero, ver si hay taponamiento cardíaco, si hay hemoperitoneo masivo y también si hay ausencia total de actividad cardíaca o actividad cardíaca organizada, que ya vimos que tiene mejor pronóstico. ¿Cómo lo usan las guías? Entonces, para diferenciar esa actividad eléctrica sin pulso con el corazón lleno o vacío, y para decidir, no decidir, sino para aportar en la decisión de finalizar o suspender las maniobras de reanimación.
Con respecto a eso, esto es, por ejemplo, una revisión sistemática y metaanálisis donde evaluaron los pacientes a los que se les hizo POCUS y que vieron que los pacientes que no tenían actividad cardíaca por POCUS, todos fallecieron, el 100%, 369 pacientes. Mientras que los que tenían actividad cardíaca sobrevivieron un 7%. Uno diría, no es mucho, pero una condición tan dramática y tan grave como esta, sí es un punto importante. ¿Qué quiere decir esto o qué podemos concluir? Que la ausencia de actividad cardíaca por POCUS es una probabilidad altísima de muerte, pero hay que tomarlo con cautela. No debe ser el único elemento para decidir cuándo parar. Finalmente, hay dos puntos, también tuvimos charlas pues más hacia la parte ética de la reanimación, pero en estas condiciones en específicas hay dos puntos específicos que debemos tratar. Lo primero es cuándo no iniciar en una condición de paro cardíaco traumático. Las lesiones incompatibles con la vida, que son la decapitación, la hemicorpectomía y la destrucción torácica masiva. Y el paciente que esté con ausencia de signos de vida en un tiempo prehospitalario prolongado, 10 a 15 minutos más o menos, y que persistan ritmos como la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso lenta. ¿Y cuándo terminar? Si tras corregir las causas reversibles de las que ya hablamos no hay retorno a la circulación extracorpórea, si el POCUS es persistente sin actividad cardíaca de manera reiterativa, y finalmente si usted lleva más de 20 a 30 minutos de reanimación y no tiene capacidad de terapias extracorpóreas en su centro. Aquí enfatizan mucho en los ejes de ética, pronóstico y recursos, y teniendo en cuenta que decidir no iniciar o finalizar una reanimación no es abandonar, es simplemente una decisión clínica que es proporcional a la situación que estamos viviendo en ese momento. Entonces, ¿qué nos llevamos para la casa? El paro cardíaco traumático no es un paro cardíaco médico con trauma, son entidades completamente diferentes y se manejan de forma diferente. El orden importa, hay que corregir de forma en paralelo, no de manera secuencial, todas estas intervenciones. Corregir la hemorragia, manejar la oxigenoterapia, descomprimir el tórax, manejar el taponamiento, hacer el control cuando se pueda, y la reanimación clásica estaría indicada en este punto si aún tiene algún sentido, pero no en la parte inicial de todo el algoritmo. El POCUS y los tiempos, la línea de tiempo nos ayuda mucho a tomar decisiones. Y finalmente, diferente al paro cardíaco médico, en esta entidad, el desfibrilador no es la mejor herramienta, sino la capacidad de tomar decisiones quirúrgicas de manera rápida. Muchas gracias. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Agradecemos al doctor Daniel por acompañarnos con esta charla. Para finalizar este bloque, invitamos a la enfermera profesional Luz Adriana Mora Escobar. Ella es jefe de enfermeras en SARPA, Ambulancias Aéreas de Colombia, con amplia experiencia y trayectoria en los traslados aéreos, que nos acompañará con esta charla. Al finalizar esta charla, entonces, haremos la sesión de preguntas. Por ahí dicen que la mente no capta lo que la nalga no aguanta. Entonces, parémonos 5 segundos, oxigenemos la neurona trasera y volvemos a arrancar. Mientras tanto, les cuento con respecto al conflicto de intereses de estos 15 minuticos. Soy gerente de una empresa de ambulancias aéreas aquí en Colombia. Llevo 20 años trabajando en el sector aeronáutico y mi intención hoy es contarles un poco sobre las lecciones clínicas. No vengo a mostrar tanto como empresa, sino en estos 20 años que hemos aprendido y que nos ha enseñado el paciente y el entorno en el que se mueve.
No son los mismos equipos, no debemos tener los mismos equipos, o por lo menos no con las mismas características, porque estamos en un entorno diferente. Entonces, puede que sea el mismo paciente, pero no es el mismo lugar, no es el mismo escenario y tenemos que entender el escenario en el que estamos. Segundo, la decisión más segura a veces es no volar, ¿cierto? Y uno siempre trata y dice, no, es que hay que sacarlo, porque por ahí metió la cabeza y por ahí sale el resto. No, a veces es más seguro hacer un vuelo fallido o una negación de un traslado que poner en más riesgo al paciente. Este es un caso típico. Es una paciente con una obesidad mórbida que sus medidas no son compatibles ni con el cinturón de la camilla ni con la puerta de abordaje de la paciente. Entonces, bueno, uno la puede empaquetar, la vuelve un tabaquito, la monta, la logró montar, pero no le pudo asegurar el cinturón. ¿Es seguro? ¿Qué prioriza? Ustedes se imaginan en un proceso de desaceleración del avión cuando aterriza una paciente de este peso, de este volumen, sin un cinturón de seguridad, ajustándole 5 puntos de su cuerpo. No da ni para ella ni para nosotros, ¿cierto? Entonces no es seguro para nadie. Entonces a veces es mejor decir no y tratar de mirar otras opciones. En una paciente de estas, tratar de compensarla donde está y tratar de sacarla por otros medios, dependiendo cuál sea el origen y el destino, ¿cierto? Por tierra, por vuelo comercial, en otras condiciones. Vía aérea. Lo que no se asegure en tierra, no lo vas a arreglar en vuelo. Muchas veces en los entrenamientos, nosotros o los participantes me dicen, no, es que yo tuve un vuelo en el que trabajé muchísimo, mejor dicho, eso es para que me lo paguen triple. Ojo, si tuvo que irse trabajando en vuelo, pregúntese qué le faltó hacer en tierra, porque es que la atención del paciente para un traslado aéreo no es en el avión, es en tierra, en el hospital, en plataforma, con recursos, con comodidad y con posibilidades de intervención. No en una aeronave donde es difícil pararse. Aquí, por ejemplo, en este avión, este es un jet, uno no puede ponerse de pie, tiene que estar encorvadito. Entonces, ¿cómo vas a reanimar? No te da para reanimar. La cabeza de la paciente o del paciente está pegando contra los armarios. ¿Cómo vas a acceder a una vía aérea si no puedes intervenirla, cierto? Entonces, ahí lo importante es, en tierra, proyecte cuáles son las posibles complicaciones. Ave María. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que va a tener que va a tener el paciente? Proyéctelo e intervéngala. Es que está con un desaturada, está muy al límite, la estoy sacando de Cartagena, 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué va a pasar con esa paciente en Bogotá cuando suba a 8.500 pies? ¿Cierto? ¿Va a ser la misma saturación? ¿Qué necesita? ¿Necesito aumentar la FIO2? ¿Necesito acceder vía aérea? ¿Qué necesitamos hacer con esa paciente? Ventilación mecánica y altitud. Aquí la fisiología manda. Aquí prima más controlar la presión que buscar unos volúmenes en el paciente. Entonces, si ustedes me preguntan a mí con la experiencia que tenemos de pacientes críticos, es mejor que en la aeronave vaya a bordo equipos o ventiladores controlados por presión. ¿Por qué? Porque la hipovaría va a jugar en el equipo, también en el paciente. Entonces es mejor controlar la presión y que el paciente haga los volúmenes que requiere a tener un riesgo de barotrauma por ley de Boyle durante el vuelo y toda la fisiología de vuelo. La altitud de cabina modifica volúmenes, presiones y oxigenación. Ajustes finos en tierra se comportan distinto en vuelo. Y aquí entra, por ejemplo, todo el tema del barotraumatismo. No es lo mismo el volumen del neumotaponador en tierra al volumen del neumotaponador en vuelo. ¿Qué pasa con ese neumotaponador y qué pasa con todos los dispositivos que requieren insuflar aire para poder instalarlos? ¿Qué pasa en el comportamiento en vuelo? ¿Qué pasa en el despegue? ¿Qué pasa en crucero? ¿Qué pasa en el aterrizaje? Entonces hay que controlar la presión, no solamente en el pulmón, en cualquier componente y cualquier cavidad aérea del cuerpo y de dispositivos aeromédicos que llevamos. Desde la hemodinámica, digamos que el choque es un enemigo silencioso. Aquí es importante entender que no es que el vuelo genere el shock. El vuelo y el ambiente aeronáutico lo que genera es que le retira las reservas al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente está en un entorno hipovárico. Entonces comienza a tratar de compensar.
la baja presión parcial de oxígeno, taquicardia, presión arterial y todos estos mecanismos compensadores que el paciente estaba usando para controlar su shock, los tiene que pasar a compensar el entorno aeronáutico. Entonces le quita todas esas reservas y el paciente fácilmente hace su cuadro de descompensación hemodinámica. Entonces soporten al paciente previo al vuelo. En la preparación, que es el punto clave del traslado, revisen cuál es el factor que está generando la hipotensión en el paciente. ¿Es volemia? ¿Es células sanguíneas? ¿Es vasodilatación? Compensen ese motivo porque el paciente que se encuentra con una presión arterial borderline en tierra, en vuelo va a estar mucho más hipotenso. La seguridad operacional. Y aquí empezamos a entrarnos con unos tips muy puntuales ya desde lo aeronáutico, ya saliéndonos de esa valoración del paciente, y es el CRM salva vidas, la administración de recursos de cabina, y yo creo que en este momento todos estamos, sobre todo aquí en Colombia, muy sensibles, han visto la cantidad de accidentes aéreos que se han generado en los últimos meses y todo lo que implica, e incluso a finales, en el último trimestre del año pasado, un helicóptero de evacuación aeromédica se estrelló y fallecieron todos los ocupantes, paciente, familiar, tripulación médica y pilotos. Entonces, esto me parece que es muy importante. A veces lo queremos pasar por alto y pensamos, como en la primera diapositiva que les di, y es olvidarnos de que estamos en un entorno diferente. Creemos que por solo ser personal de salud estamos en la capacidad de mover el paciente en cualquier movimiento, en cualquier momento, en cualquier escenario. No. Cada escenario tiene su especialidad y su experticia, aprendamos, conozcamos de ella. No es solamente saber de salud o saber de medicina, qué sabemos de la evacuación, qué conocemos de la aeronave, de dónde se apaga ese motor, cómo se evacúa el paciente, cómo se abren las ventanas de emergencia. A eso que nunca le prestamos atención en un vuelo comercial cuando vamos de paseo, inmediatamente nos sentamos, nos ponemos los audífonos y chao que te vi, vemos ahí haciendo muecas al auxiliar de vuelo y para de contar. Aquí ustedes son los responsables de eso. Nosotros como tripulantes aeromédicos somos los responsables de la cabina de pasajeros ante una emergencia. ¿Cómo vamos a apoyar el auxiliar de cabina, al personal para la evacuación, al familiar del acompañante? Está intubado, está sedado, se evacúa, no se evacúa? Cursos de ditching, de supervivencia, de administración de recursos de cabina, la comunicación, entrenamiento en simulaciones de riesgo o de emergencias. El briefing ya no solamente es un briefing pensado en seguridad operacional. ¿Cómo vamos a darle instrucción a los pilotos de qué condiciones de cabina requerimos para este paciente? Es que este es un paciente de una enfermedad descompresiva. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos que esté la altitud de cabina? ¿Cómo necesitamos ese aterrizaje cuando llevamos un paciente con un aneurisma, cuando llevamos un paciente con un TEC? ¿Cómo le va a afectar esa desaceleración que tiene la aeronave a un paciente con TEC? Entonces hay que explicarle al piloto cómo necesitamos que sea ese aterrizaje. Hombre, necesito que si se puede, desde lo operacional y desde seguridad, usted recorra el largo de la pista y llévese toda la pista para que la desaceleración sea más pausada y tenga menos riesgo el paciente. El mayor riesgo en un vuelo no es la aeronave, es el ser humano. Y como han visto en todas las investigaciones de accidentes aéreos, la principal causa de accidente aéreo es la falla o el error humano. La máquina como máquina funciona perfecto, pero la mayoría de las veces somos nosotros en nuestra interpretación y en nuestra capacidad de reaccionar ante una situación como esas es que se causan la mayoría de los accidentes. Entonces la comunicación es vital entre nosotros, también con los pilotos, con el personal técnico, con el paciente, con el acompañante. Aquí juega mucho la presión, la fatiga. Como vieron al principio, pierde uno capacidades sensoriales, ¿cierto? No es lo mismo poder percibir un neumotórax en el hospital a percibirlo acá con el fonendo con una turbina al lado todo el tiempo, ¿cierto? Entonces perdés capacidad de escuchar una alarma, entonces tenés que estar solo con lo visual. La fatiga, son vuelos que hoy en día tenemos operaciones que pueden durar hasta 19 horas.
y usted encerrado en una cabina 19 horas, pues cualquiera se raya, ¿cierto? Entonces, entender también ese entorno. Por último, algo muy importante y es los números confirman las decisiones. La calidad se mide. Nosotros volamos con urgentólogos y con anestesiólogos y creemos que ese ha sido un valor importantísimo de la operación, y en más de 18.000 pacientes trasladados durante estos 20 años tenemos un indicador de mortalidad durante el vuelo del 0%. Los datos hablan solos. Cuando uno está preparado, cuando uno va con personal formado, cuando uno va con gente que tiene conocimiento de lo que se está trabajando y de lo que se está interviniendo en el paciente, pues la seguridad clínica aumenta. Entonces, hay que prestarle atención también a todas estas estadísticas, cuáles son los eventos adversos que se presentan, las complicaciones que se dan. Por último, contarles que apto para volar o fit significa que el paciente pueda volar, sino que puede sobrevivir, beneficiarse de eso. Esta es la historia de 3 años, con una, con un serial, y terminó soportada con ECMO. La trasladamos con ECMO acá a Medellín. Él tenía muy mal pronóstico, incluso habían dado indicación de no traslado. La logramos trasladar. La segunda foto, que era ella comiendo, todavía conectada al ECMO 7 días después, pero ya comiendo, ya extubada. A los 15 días fue dada de alta. Entonces, a veces dicen que invertir en un vuelo tan costoso, en una operación tan costosa, en una operación tan compleja para un solo paciente por vuelo, no justifica. Esto justifica 1000 veces. Siempre he escuchado una frase donde dice que la galaxia tiene el mismo número de neuronas que tiene el universo. Entonces, un solo universo es una sola vida. Esta niña es el universo de alguien, de una mamá, de un papá, de una familia. Vale la pena invertir y vale la pena hacerlo bien. Y creo que para eso están ustedes formándose en todo esto, para tratar de que cada paciente tenga valor y tenga sentido. Muchas gracias. Agradecemos recording a Luz has Adriana stopped. ahora por su presentación y vamos ahora This meeting con is nuestra being sesión de recorded. preguntas. Para el doctor Omar, ¿cuánto tiempo dejar el torniquete o se reposiciona a más distal? Con los torniquetes hay un montón de mitos. Realmente el torniquete lo podemos dejar alrededor de 150 minutos sin que haya como complicaciones asociadas. Realmente la recomendación para colocarlo es proximal a la lesión, que no comprometan articulación, alrededor de 2 o 3 pulgadas. La presión necesaria para detener el sangrado, y si es necesario colocar un torniquete encima. Si no hay tiempo, entonces el torniquete proximal, como mencionamos en la charla. Muchas gracias, doctor Omar. Ahora tenemos 2 preguntas para el doctor Jason. Sobre la medicina rural, en cuanto a los medicamentos intrarrectales, ¿qué opinión tiene sobre la dipirona intrarrectal que se usa mucho en los pueblos? Bueno, yo también fui médico rural, entonces también utilicé la dipirona interrectal y desde la experiencia fue un muy buen medicamento, ¿sí? Y como ya sabemos, la vía rectal tiene, digamos que, una farmacocinética similar a la intravenosa, entonces yo la recomendaría. Y la siguiente pregunta es, ¿se pueden usar gasas empapadas de epinefrina en caso de no contar con gasas hemostáticas? No está recomendado, digamos que las gasas con epinefrina pueden generar, luego de que pase su efecto, un sangrado de rebote, no genera un coágulo pues como tal o real con respecto a otros gasas hemostáticas, entonces digamos que se recomiendan otro tipo de componentes como el quitosano, la celulosa, entre otros, en vez de la epinefrina. Doctor Jason, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es para la doctora Laura Arango. ¿Cómo cumplir con el debriefing con el equipo en cada turno de urgencias? Bueno,
Yo sé que resulta a veces difícil decirlo porque uno apenas termina como de reanimar a un paciente o estar en el contexto de alguien grave, todo el mundo rápidamente tiene que retornar a hacer sus labores, pero yo creo que vale la pena sacar 5 o 10 minutos y hacer un debriefing en caliente después de la atención para poder identificar cuáles son las opciones para mejorar y cómo se sintió en general como el personal, porque finalmente también eso representa una carga muy importante para todos. Muchas gracias. Nuestra última pregunta es para Luz Adriana. ¿Dónde tienen operaciones en Antioquia y en qué pueblo hay disponibilidad de helicópteros para traslados medicalizados aéreos? Actualmente en Colombia no existe, no hay sino una sola empresa que presta servicio de helicóptero o helicoportado en Colombia. Helicópteros es muy complejo porque tienen más o menos 3 veces el costo de operación que tiene una ala fija, un avión. Y solamente lo pueden ubicar en un área específica. ¿Por qué? Porque con un paciente no debemos de superar nunca los 10.000 pies de alturas. Y ustedes saben que en Colombia las cordilleras ya nos limitan eso. Entonces, como no puedo superar los 10.000 pies de altura, lo tengo que, digamos que encasillar en una región específica. Entonces ya financieramente es un modelo que no es muy viable. Entonces aquí en Colombia solamente hay una empresa, está en Bogotá y opera alrededor de Bogotá. Pero acá en Antioquia no hay. Estuvo el programa aéreo de salud, no sé si todavía esté muy activo, se hizo mucha evacuación con ellos y lo que hace actualmente para helicoportado es fuerzas militares que apoya con su operación a operación civil, pero depende de que tengan la disponibilidad. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros ponentes y a todos ustedes por el acompañamiento en esta charla. Los invitamos a un receso de 15 minutos.